Tenemos el placer de presentar a nuestros invitados del día de hoy, el ingeniero César Novo, director ejecutivo de Ernst & Young, una de las principales firmas de auditoría y consultoría a nivel mundial, y también al señor Bismarck Rodríguez, socio líder de la práctica de riesgos financieros para Latinoamérica de Ernst & Young. Muy bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos Ernst días, & Young. muchas gracias por la gentil invitación. Ernst & Young. Ustedes saben que hay nombres que Terrero se derrite, ¿verdad? Ese es uno y de ese es uno de los nombres que le derriten al señor Terrero. Hay un nombre que a lo, ¿verdad? Hay uno que se llama Todo Ernst & el Young. mundo tiene su corazoncito. Claro. Sí. Aunque ahora con la reducción de costos en Estados Unidos, los nombres se vienen abreviando. Hoy en día nuestra marca pasó de Ernst & Young a EY. Ahí va, Igual, claro. sí. Claro. Está muy bien. Pero déjame decirte, realmente, como dice Michelle, me derrite, porque yo he pasado varios procesos en Ernst & Young. Yo entré a la firma cuando era Ernst & Young, en el año 1982. Ernst & Young. Estuve en la firma cuando se cambió a Ernst & Whinney. Y salí y me fui a KPMG, que en ese entonces era Pitt Marwick, y volví como Ernst & Young. O sea, y se ha mantenido Ernst & Young. El Era hijo pródigo siempre vuelve a casa. producto de las fusiones. Pero hay que aclarar que estamos conversando de las 3 o 4 primeras firmas mundiales de auditoría y contabilidad, ¿verdad? Así es. Estamos hablando de Ernst & Young, de la Pricewaterhouse, de KPMG, y Deloitte. Estamos Que son hablando las más. de los niveles de las firmas que son más importantes en el mundo. Y hay una quinta firma, que es quinta porque es la que sigue, que es BDO, pero no se puede decir Big Five porque no, el monto de los ingresos todavía no se compara Sí, con una brecha grande. una brecha muy grande. Bueno, bien, es importante nosotros conversar con socios y directores de Ernst & Young, como dice Michelle, una de las 4 firmas más grandes del mundo. Lamentablemente, en este país no ha habido mucha oportunidad de hablar con las firmas, porque el código de ética profesional de aquí tenía barreras que entiendo se han ido desmontando. Las firmas son una oportunidad para aprender, además de que son profesionales en el trabajo de lo que hacen. Pero aquí había esas limitaciones, no anunciarse, no decirse, porque era un secreto, esta cosa, por la competencia, y no es así. Háblanos un poquito de Ernst & Young en su posicionamiento ahora mismo internacional y en la parte local. Bueno, me encantaría empezar con la parte Internacional. y dejarle a César la parte local, ¿no? Ernst & Young es una firma que, como ustedes muy bien dicen, forma parte de lo que llaman las Big Four. ¿Te acuerdas que en los 80 eran las Big Eight? Exacto. Claro. Con todo este tema de la globalización, la aparición de nuevas tecnologías y todos los cambios regulatorios que hay en los mercados, pues es una firma que se ha venido consolidando lo internacional. Realmente Ernst & Young, creo que pudiéramos decir que en esta región donde nosotros nos desenvolvemos, que es toda Centroamérica, República Dominicana, y ahora agregamos México y el resto de los países andinos, como un solo clúster. Trabajamos muy integradamente, realmente no tenemos fronteras, los equipos profesionales nos especializamos mucho en sectores. Por ejemplo, nosotros trabajamos específicamente, César y yo, en lo que es sector financiero. Lo único que vemos todos los días es bancos, seguros, valores y reguladores. Esa es nuestra expertise. Y tenemos otros colegas que están en Consumer and Products, telecomunicaciones, energía. Y la firma ha apostado mucho a especializar en sectores y no importar dónde tú estás para llevar el talento a donde debe estar. Ahora mismo, me encantó el tema que ustedes estaban discutiendo hace unos minutos atrás sobre el tema de educación y de todos los cambios tecnológicos que se avecinan, pero fíjense que es un asunto que creo que todas las firmas profesionales estamos viendo con mucha atención. En Ernst & Young, por ejemplo, en EY, vamos a llamarle EY porque es que cambiamos de nombre hace un par de años y todavía no nos acostumbramos a decir EY, ¿no? En EY hemos
percibido eso y estamos manejando ese cambio, ¿no? Y estamos ayudando a muchos clientes a transformarse ante ese cambio de la tecnología, que implica muchas cosas. La tecnología te implica desafíos desde el punto de vista regulatorio, por ejemplo, porque las regulaciones ante todos esos cambios tecnológicos, el blockchain, el digital, la robótica, la inteligencia artificial, tiene que ver cómo también pone los mitigantes de cualquier riesgo sistémico que pueda generar nuevas tecnologías. Pero por otro lado tienes el tema de talento, el tema de ser más eficiente, de ser más rentable con nuevas tecnologías, porque tú no vas a invertir en eso si no tienes rentabilidad. Y por otro lado está el tema de sostenibilidad, que muchas veces nos olvidamos de eso, lo que es responsabilidad social y sostenibilidad. Y en ese sentido, bueno, yo creo que la firma lo ha comprendido muy bien, y ahora nuestra campaña es convertirnos en la firma número 1 de consultoría. Realmente ese es un spot que le peleamos a una Big Four muy de cerca, y pienso que en transacciones, en impuestos y en consultoría como la que nosotros hacemos, pues el crecimiento de la firma en los últimos años ha sido brutal. Adicionalmente, que también creo que la firma ha tenido la inteligencia de nutrirse de profesionales de otras firmas. O sea, buscar el talento donde está. Claro. Y yo creo que eso no nos ha limitado y más bien nos ha ayudado a conectarnos muy bien con la comunidad empresarial. Okay. Brevemente, Novo, en la parte local. Aquí en la parte local, importante mencionar que EY tenemos presencia aproximadamente en más de 150 países. Somos una red profesional de consultores y auditores y contadores de más de 250,000 profesionales en todo el mundo. Y acá en la parte local, como bien mencionaba Bismarck, tenemos una amplia gama de servicios enfocado en 4 grandes líneas que empiezan desde lo que es la auditoría de los estados financieros, lo que es la consultoría en impuestos, el asesoramiento en los procesos de transacciones, de adquisición y ventas de empresas, y lo que es la parte de la consultoría, en donde bien mencionaba Bismarck, somos un equipo de profesionales acá localmente liderados por Maylen Guerrero, que es nuestra socia directora, una ex KPMG. Exacto. Anteriormente Ludovino Colón, quien es nuestro socio de impuestos, Rubén Tejeda, que es nuestro socio en lo que es la parte de auditoría, y el señor Juan Carlos Villega, que trabaja en la parte de transacciones. Y nosotros acá localmente con Marina Val, Bismarck Rodríguez, que en el caso de nosotros como consultores de servicios financieros, realmente no tenemos una localización geográfica per se, porque trabajamos en toda la región en distintos elementos y trabajamos aquí con las principales entidades, tanto en el sector financiero como en el sector real, con un importante crecimiento consolidado. Este equipo de consultores tenemos ya más de 12 años localmente, que es un equipo, que es un clúster que nace en Costa Rica, y hemos venido pudiendo desarrollar incrementando y colaborando con la sociedad dominicana en todos los puntos de vista, tanto a las empresas como en el desarrollo de muchos profesionales que hoy en día están agregando valor a la sociedad dominicana. Muy bien. Como ustedes son, diríamos que más expertos, están enfocados ustedes dos en el tema de riesgo financiero y de productos financieros, vi un trabajo que se publicó en un periódico hablando César Novo, del apetito del riesgo. Y sería interesante, primero, el título, ¿verdad?, para que ustedes nos digan el sistema financiero, hasta qué punto ustedes como especialistas ven en el mercado local que las entidades financieras controlan ese apetito de riesgo, o mitigan ese riesgo, o no se arriesgan tanto como deberían ser. Bien, precisamente el artículo al que don Andrés hace mención fue un artículo en donde conversábamos precisamente de lo que es los nuevos retos en torno a las definiciones de los apetitos de riesgo en las entidades financieras. Esto a propósito que la Superintendencia de Bancos a mediados de año publicase y entrara en vigencia el nuevo reglamento de gestión integral de riesgos. Este reglamento de gestión integral de riesgo viene a poner a tono muchos de los elementos internacionales, porque hoy en día tenemos una banca mundial, ya no tenemos una banca local como anteriormente podíamos ver, exigencias regulatorias internacionales, bancos corresponsales planteando exigencias, agencias rating,
estableciendo y exigiendo nuevos lineamientos, y en torno a este nuevo reglamento la banca dominicana se viene a enfrentar a dos grandes aspectos importantes, que es la realización de ejercicios de pruebas de estrés. Y ahí, por ejemplo, cuando uno ha venido conversando sobre esos temas y dice, bueno, hablar de estrés y pruebas de estrés, el dominicano está muy importante estableciendo lo que es la gestión del estrés, porque el dominicano con los tapones que todos los días nos tocan vivir. Manejan el Hoy, por ejemplo, hace un día estresante en las calles con todo el mundo aprovechando su Black Friday, y esas pruebas de estrés realmente lo que se enfocan realmente es en saber si las entidades financieras cuentan con el colchón de capital para soportar cualquier embestida y cualquier materialización de riesgo. Y ahí es donde entra ese aspecto importante relacionado con el apetito del riesgo. El apetito del riesgo es esa definición en torno a donde las juntas directivas y consejos de directores de las entidades financieras definen realmente cuál es el máximo nivel de riesgo que están dispuestos a asumir para lograr un determinado objetivo. Y hoy en día siempre las entidades financieras han trabajado en definir un apetito. Sin embargo, ahora con la nueva regulación y el reglamento de gestión integral de riesgo, se marcan un conjunto de nuevas exigencias en torno a contar claramente con un apetito de riesgo claramente identificado y claramente cuantificado. Que a partir de esto es que se van a desprender un conjunto de iniciativas en torno a las inversiones, a los sectores. Por ejemplo, una entidad financiera podría decir, bueno, yo tengo el apetito de que yo no voy a otorgar créditos en el sector agropecuario que anteriormente mencionaban, porque una cosecha se puede dañar, porque unos productores... Pero hay otras entidades que pueden tener un apetito y dicen, bueno, colocando estos determinados controles, nosotros podemos incurrir en determinados sectores. Y eso va a marcar claramente, basado en lo que es la estrategia de la organización, hacia dónde estas entidades van a caminar. ¿Y hasta qué punto ustedes...? En otras palabras, no hay nada seguro. Sí, fíjate que... O sea, lo que se busca es la máxima seguridad, pero con el cambio, porque tenemos que caer en el tema inicial del que ustedes escucharon aparte, con los cambios, puede ser que de la noche a la mañana resulte que lo importante sea el financiamiento de la agropecuaria y no a la tecnología, porque los cambios rápidos en la tecnología hayan ocasionado varios fracasos de varias empresas, ¿verdad? Sí. Fíjate que en este tema la administración de riesgo no pretende tener una bola de cristal para predecir el futuro, pero tú debes suponerlo. Sí, claro. Que esa es la parte bonita de administrar riesgo, ¿no? Y en el tema específico del apetito del riesgo, la primera medida de apetito del riesgo es cuando tú pones un capital en una empresa. Ese es tu capital a riesgo. Sí. Y esa es tu capacidad, máxima capacidad de aceptar las incertidumbres y las pérdidas hasta el monto que cubre. Una entidad financiera hasta que cubre. Decisión. Sí. Yo siempre que me reúno con consejeros de bancos, yo le digo que ser banquero era romántico en el pasado. Tú eres dueño de un banco un día, porque realmente el capital que tú pones tiene muchos intereses, tienes muchas partes interesadas. Están los clientes, están los depositantes, están los reguladores, están los corresponsales, todos tienen un interés en que tú manejes el capital de una forma definida, ¿no? Ayer nos decían, y está el gobierno también, que es un socio estratégico. Por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Entonces, y eso es una realidad, ¿no? En el mercado financiero se maneja de esa manera. Entonces, tener claro cuál es tu capacidad de riesgo te permite gestionar aguas abajo los riesgos en cada cosa que tú haces. Por ejemplo, tú prestas, haces préstamos y tú defines límites en los cuales tú quieres prestar en sector, en tipos de individuos, en tipos de productos, etcétera, etcétera. Si tú no tienes claro el apetito, tú no puedes científicamente definir esos límites en los cuales tú controlas el riesgo. En muchas instituciones se define por uso y costumbre, por intuición, por la historia, por muchas cosas, ¿no? Y son muy válidos. Pero realmente el apetito al riesgo, yo siempre digo que es como el Espíritu Santo. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ha documentado realmente cómo es, porque todo el mundo lo ve diferente. Entonces, eso pasa también en las organizaciones. Bien, hablamos
hoy en temprano de actualización, de adecuación, de cambios y de lo importante, sobre todo en esta área que ustedes están, no solo de asesoría y de auditoría, sino en el área financiera. Ustedes están en lo que tiene que ver, dijeron, compañías de seguros, bancos, bolsa de valores. Y nosotros aquí hemos hablado bastante sobre la nueva ley de lavado de activos en República Dominicana y lo importante que es el papel que ustedes o las empresas que hacen lo que ustedes hacen asesoren bien a sus clientes en lo que tenemos ahora. Tenemos ley de lavado de activos, tenemos ahora también una ley el reglamento de esta ley que se aprueba, ahora vienen unas leyes de sincerización de patrimonio, inclusive ustedes yo entiendo que son hasta sujetos obligados en este momento, sí. Las empresas que hay. Los auditores están las firmas como ustedes ya se adecuaron a este nuevo procedimiento. Fíjate, la Ernst & Young y todas las Big Four en general y la mayoría de las firmas globales aplican procedimientos de debida diligencia por años. Eso no es una cosa nueva, ¿no? Y son bastante rígidos en la forma de aplicar todo el onboarding de clientes, ¿no? Todo lo que es revisar el perfil de los clientes cuando un cliente te contacta y tú vas a poner una propuesta, etcétera, etcétera. El incluir a firmas de abogados, firmas de contadores en este tipo de regulación de anti-money laundering es una tendencia regional. Lo estamos viendo en todas partes. Exacto. Lo acabamos de ver en Guatemala, lo vimos en Panamá, lo estamos viendo en El Salvador, lo hemos visto en Nicaragua, ahora es el turno de República Dominicana y que responde realmente a las exigencias, por un lado de Gafi, en las recomendaciones de Gafi, y por otra parte también las exigencias de reportería y transparencia de OCDE. Tú tienes ahorita todo esto del reporte común integrado, tienes lo de FATCA, de que viene de Estados Unidos. Son muchos, si te das cuenta, tienes muchos puntos, muchas aristas donde te están exigiendo este tipo de información y de transparencia. Al final el nombre del juego es transparencia, al final de eso, ¿no? Y desde el punto de vista de aplicación de estos temas, pues yo creo que nosotros en ese sentido sí tendríamos que ver muy bien el tipo de servicio que tú estás dando, porque yo entendería que tú, como sujetos obligados, cuando tú estás administrando bienes por cuenta de un tercero, por ejemplo, hay firmas de abogados que tienen fiduciarias o trust, o firmas de contadores que manejan patrimonio, que no es el caso nuestro. Sí, sí. El fideicomiso, por ejemplo. Sí, exacto. Allí, obviamente, al estar administrando patrimonio de terceros, tú tienes que saber quién es ese tercero, tienes que conocerlo bien. Y tienes obligaciones de reportería, ¿no? Claro. Entonces, desde el punto de vista de prevención de lavado de activos, es un tema que es clave, ¿no? Y como bien Mirma mencionaba, los principales retos que la actualización de esta nueva ley plantea, que viene a actualizar la 7202 que conocíamos anteriormente, que era la anterior, es donde se involucra realmente aquellos sujetos obligados no financieros. Firmas como nosotros, los bancos, siempre han tenido sus procesos de debida diligencia claramente definidos. Agencia de viajes, dealer de autos. Ahí donde entra, digámoslo así, los principales retos para el país son aquellos sujetos obligados no financieros. ¿Cuál es el mayor capital de ese tipo de empresa, la empresa como usted, el material humano? Obviamente que el capital intelectual es uno y el capital del talento. El talento, el recurso humano. Definitivamente que el recurso humano en un negocio como el nuestro es fundamental. Sí. Y lo otro es lo que generamos de capital intelectual, porque se genera mucha información, se generan muchas mejores prácticas, ¿no? Pero en cuanto a la pregunta del señor Jacín sobre el tema de impacto de la ley, definitivamente yo diría que en el sector financiero, obviamente que tiene que impactar porque hay que adecuar algunos procedimientos, hay necesidades de due diligence, etcétera. Pero el sector, la experiencia que tenemos, por ejemplo, recientemente lo vimos en Nicaragua y lo vivimos en Panamá, es que el sector no financiero es el más impactado porque ahí hay más limitaciones de recursos. O sea, ahí nunca hubo un oficial de cumplimiento. ¿No hay regulación? No hubo una regulación típica, aunque Dominicana tiene una ley que me parece que es ejemplo en la región, que es la ley de sociedades, que es diferente
a la ley de sociedades. 47908. Sí, con el tema del comisario, con el tema de la responsabilidad estatutaria y fiduciaria. Sí. A mí me parece que eso es súper bueno. Yo creo que eso es algo que incluso deberían explotar mucho más. Sí, específicamente lo del comisario. Exacto. Es sumamente importante porque te pone claramente qué tipo de profesional tiene que ser, qué cualidades y calidades tiene que tener y la obligatoriedad de tenerlo. No como antes. Nosotros que somos latinoamericanos sabemos que antes la gente ponía un comisario a cualquiera. El jardinero, el primo, el hermano, sin tener ninguna capacidad, que usted tiene que leer un informe, lea eso. Y lo leía y terminaba. Así es. Y daba un descargo. Así es. Y bueno, yo diría que el gran reto de este tipo de regulación es que en el sector no financiero hay que hacer mucha divulgación, hay que entrenar a mucha gente y subirle la barra para que también vean cómo aplicar bien esto. Y la otra es una oportunidad también para prestadores de servicios, porque al no tener la infraestructura interna en estas empresas, pues los terceros se convierten en los terceros especializados, que hay mucha gente en Dominicana dedicada a este tema, pueden prestarles servicios de proveerles la debida diligencia, hacer reportería, etc. Precisamente, aparte de eso que usted dice, de que hay muchas personas especializadas, tenemos de todo en la Viña del Señor. Obvio. Hay mucha gente diciendo que son consultores, o son especialistas, o que son técnicos en una cosa que no lo son. Tenemos de todo y por eso el cliente tiene que saber qué contrata. A propósito de eso, usted hablaba de tipo de servicio y yo me gustaría hacer, por ejemplo, en el tema financiero, y lo decía Novo, tenemos un reglamento que emite la Superintendencia de Bancos para el tema del riesgo a los bancos. ¿Qué valor agregado le puede ofrecer Ernst & Young o EY para que decirle, bueno, yo lo que voy a revisar es que usted cumpla con estos estándares de este reglamento? ¿Qué más yo puedo ayudarle como servicio a la entidad para el tema de riesgo? Fíjate que hay un tema clave en la mayoría de las regulaciones en los diferentes países. Las regulaciones siempre te dicen qué tienes que hacer. El cómo muchas veces no está escrito. Y específicamente en regulaciones como la de la gestión integral de riesgo, la regulación es muy rica en el requerimiento que los bancos tienen hoy. Le ha subido la barra al tema de administración de riesgo de manera magnífica. Yo creo que la superintendencia en ese sentido está alineando mucho sus controles a lo que son mejores prácticas internacionales. Pero lo que nosotros le agregamos a los bancos es realmente la experiencia de quien ha hecho esto muchas veces con el cómo. Y el cómo no tiene una sola fórmula, siempre hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Y en administración de riesgo yo siempre digo que no hay nada escrito en piedra. Siempre hay más de una forma de hacer las cosas porque no, la forma como tú ves el riesgo no la ve otra persona. Entonces, y la forma de responder a los riesgos no necesariamente son igual porque tu perfil de riesgo de una organización es muy diferente al de otra. Y un tema también importante, a propósito, Andrés, de un reciente proyecto con un cliente, es que EY siempre se mantiene a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en la gestión del riesgo hoy en día se está hablando mucho de la ciberseguridad, de las monedas digitales, del Bitcoin. Todos estos temas de nuevas tendencias y a propósito hablando de lo que hablábamos del tema de lavado, de apetito, muchas entidades financieras hoy en día deciden inmiscuirse en proyectos de Internet Banking para hacer transacciones, pero detrás de ello hay un conjunto de riesgos. La importancia que en EY hemos tenido es que tenemos centros de excelencia a nivel mundial que preparan a estos profesionales para siempre estar a la vanguardia. Hoy en día hemos estado conversando en muchos distintos foros y programas de televisión sobre el tema de las monedas digitales y el Bitcoin, en donde a propósito de las personas tengan mucha precaución para el próximo lunes del Cyber Monday, porque el riesgo que hoy en día se involucran al momento de realizar compras a través del Internet tienen que tener mucha cautela y mucho cuidado. Y sobre todo con el manejo de monedas digitales, que ya hay muchos establecimientos que lo están utilizando. Y en EY tratamos siempre de estar a la vanguardia en todas estas nuevas tecnologías cada día. Y quizás, Andrés, para complementar el tema de qué agregamos, y César lo menciona, tenemos un par de centros de excelencia de innovación, uno de información en Costa Rica y otro ya listo en México, y otro muy bien cimentado en Nueva York, y uno de cybersecurity en Dallas, donde si tú vas, eso es como entrar realmente al Star Trek. ¿Tú te acuerdas de la película Star Trek? Claro. Pues es un grupo de gente creando cosas nuevas todos los días, y todo este tema de robotic, todo este tema de digital, blockchain, realmente va a cambiar la vida de mucha gente, va a hacer que la competencia del sector financiero
se haga muy interesante, sobre todo porque no solamente tu competencia financiera está implementando temas de innovación, sino que la gente que no está en banco está sacando aplicaciones y soluciones digitales que compiten con servicios de banco. Entonces, lo que vamos a ver en el futuro muy probablemente es bancos invirtiendo en su propia innovación o bancos haciendo alianzas con todos estos generadores de apps novedosísimas que van a cambiarle también la vida a los consumidores y a los clientes de los bancos. A propósito con su perdón, de ese tema de robotics, ya en nuestra región, a propósito que ustedes conversaban de que los profesionales deben ir actualizándose cada día, estas tareas que han sido repetitivas históricamente, que veníamos haciendo de hace 20, 30 años de forma tradicional, ya en la región EY hemos tenido la experiencia en distintas entidades, tanto del sector financiero como no financiero, de implementar robots, que son tecnologías que sustituyen el trabajo rutinario de poco valor agregado. Entonces, es importante que los profesionales a nivel mundial y en República Dominicana entiendan que ya tienen unos nuevos competidores, que trabajan 24 horas, que no hay que pagarles horas extras, que no pagan prestaciones sociales, que vienen a buscar puestos de trabajo de poco valor agregado y muy repetitivo. Pero en contraprestación... Y que consume muy poca energía eléctrica. Claro, pero en contraprestación, sí. No se equivoca. Pero en contraprestación también ese tipo de tecnología, sí, en contraprestación ese tipo de tecnología te provee 100% de seguridad en que las cosas se hacen bien. Y por ejemplo, con esta ley de lavado, de prevención de lavado, mejor dicho, todo ese due diligence y look back que hay que hacer sobre los expedientes de los clientes y las transacciones, tú perfectamente lo puedes automatizar y asegurarte un 100% de que has cubierto todos los requerimientos de la regulación. Y en ese sentido me parece que hay muchas oportunidades de robotizar en la parte de prevención. Tengo una última pregunta de mi parte, y es precisamente una palabra que tú usó, de cambio de la vida, o sea, cómo cambia la vida. En el año 2003, nosotros tuvimos una gran crisis financiera en la República Dominicana, que fue la número 2 en Latinoamérica. Yo la viví, yo viví aquí cuando eso. Ah, perfecto, perfecto. Y eso involucraba el sistema de revisión, supervisor, el auditor externo, todo esto, implica todo esto. Y a raíz de eso, pues, se generaron transformaciones en la profesión localmente, transformaciones en el regulador localmente y transformaciones en la práctica de la profesión contable. En el año 2008 hubo una gran crisis, si mal no recuerdo fue la crisis, en donde una firma, no recuerdo exactamente del 2008, sí, una gran firma, Arthur Andersen, cae. Andersen cayó antes. Andersen fue en 2001. Mucho antes con Enron. Con Enron en Houston. Entonces, eso sí que realmente cambió la profesión a nivel mundial. Porque vino ahí el tema de, se cayó la firma mundialmente, pero vino la ley Savannah-Osley, que regulaba, no autorregulaba la profesión, sino que regulaba la profesión a nivel internacional. Y eso realmente afectó la profesión. ¿Hasta qué punto el riesgo del auditor y el riesgo del consultor se ha visto afectado por estos cambios? Y más que eso también, ¿hasta qué punto la segregación, el split de lo que es audito o consulto, para no hacerlo conjuntamente como se hacía antes, que tenía unos conflictos de intereses, se ha logrado? Fíjate, en ese sentido, voy a empezar por lo último. Las Big Four en general, nuestra firma también, separa muy bien el concepto de tener un cliente de auditoría y tener un cliente de consultoría. Y están muy claramente definidas las cosas que tú puedes hacer con un cliente de auditoría y con un cliente de consultoría. Sobre todo una firma como la nuestra, que es tan devota al tema de consultoría, pues tenemos que tenerlo muy claro, porque no podríamos prestarle algunos servicios a clientes de auditoría. Pero por otra parte, todos estos cambios implican también regulación, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista del que hace auditoría, que antes lo hicimos, así como tú lo hacías antes, claro. Hace ya 15 años o más, yo no estoy en auditoría, estoy con consultoría, pero todos estos cambios lo que hacen es que, o todas estas situaciones le ponen más presión a la profesión, le crean más normas de calidad. Entonces tus proyectos o tus revisiones, pues obviamente tienen que cumplir con los estándares de normas internacionales de auditoría que tienen que cumplir, pero también hay una serie de estándares de calidad internos de la firma e internacionales que son muy fuertes
y en ese sentido las firmas tienen una infraestructura gigante para asegurar la calidad de los trabajos. Y quizás para culminar esta parte, para que tú intervengas, con todos estos cambios tecnológicos, las auditorías van a estar impactadas también tremendamente, porque ya en Estados Unidos, por ejemplo, hay auditorías donde tú bajas el balance trial, haces una serie de pruebas de consistencia, ya nosotros mismos hacemos muchas de ellas, y buena parte de lo que te costaba hacer antes ya lo tienes automatizado y tienes unos análisis de consistencia. Eso también baja costo. Muy robusto, sí. Baja costo, o le puedes dedicar tiempo a lo mejor cosas que a lo mejor no estabas viendo más profundamente. Una combinación de cosas. Exacto. Y ahí finalmente, en el tema, todos estos cambios que usted mencionaba han generado, digámoslo así, una mayor conciencia hacia el auditor en torno al concepto de la independencia. Exacto. Ya que cuando uno establece un proceso de auditoría, uno certifica, y por eso, por ejemplo, la nueva ley de lavado de activos es muy enfática. El contador público tiene una ventaja que tienen muy pocas profesiones, y es la fe pública. Exacto. O sea, cuando yo establezco y dictamino en un estado de que las cifras presentadas en ese estado financiero son las correctas y adecuadas, todas las partes interesadas que no están involucradas en el proceso del día a día en esa empresa confían y dan fe en esa certificación que dio. Yo voy a un banco con un estado financiero auditado y yo no tengo que ir a la empresa para ver si en verdad la salud financiera de esa organización es la correcta. Sin embargo, esa fe pública se ha visto afectada por los grandes problemas. Y ahí es donde donde muchas veces los consultores hacemos cosas que pueden afectar de forma indirecta ese tema, y en torno a ello se ha establecido nuevos protocolos de seguridad y regulaciones. Bueno, yo entiendo que es muy interesante, esta conversación con estos señores de Ernst & Young. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Le damos pues las gracias al señor Bismarck Rodríguez, socio líder de la práctica de riesgos financieros para el Latinoamérica Norte de EY, y el ingeniero César Novo, también director ejecutivo de EY, una de las principales firmas de auditoría y consultoría a nivel mundial. Ya ustedes saben, fue un placer y un honor tenerlos aquí a ambos con nosotros. Muchas gracias, muy amables. Éxito.